Well, I have been enjoying talking about controversies. It's such a fun time to discuss things that are controversial. En estos días he estado disfrutando, hablando del tema de controversias, y es bueno meterse en esos temas. But truly I'm thankful to God, because controversies usually come from our perspective, from our points of view, and then we get into disagreements. We don't see the same way, eye-to-eye things. But the Word of God unifies His church, because it is not a matter of discussing my personal perspectives, but what are the issues according to God's Word. And that's what we have been trying to be faithful to transmit, what God thinks about those controversial issues. And I know God is working in our hearts and uniting us. Instead of controversy, I think God is bringing us unity. And for that reason, I'm really grateful to the Lord. Quiero dar gracias a Dios porque es verdad que al tratar estos temas controversiales, donde hay diferentes maneras de pensar, diferentes puntos de vista, es tan fácil separarse y dividirse por esto, pero yo creo que Dios ha estado trabajando en nosotros y dándonos más bien unidad a través de la palabra de Dios, que en lugar de separarnos y dividirnos, creo que nos está uniendo más los unos con los otros, porque no estamos yendo con nuestras opiniones personales, sino con el punto de vista de Dios. Entonces eso nos debe ayudar. Today is the last controversy we're going to be talking for this period, and it is our fifth controversy. And today we're going to be talking about the gospel and human suffering. El día de hoy vamos a tocar el último tema de controversia, y el tema de esta mañana es el Evangelio y el sufrimiento humano. So we're going to read the Word of God, and it's going to be taken from James chapter 1, verses 26 and 27. We're going to read in English first, and then we will read in Spanish. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a tomar de Santiago, capítulo 1, versos 26 y 27. Ustedes tienen sus boletines, también está proyectado allí en la pared, y yo voy a leer también. Entonces vamos a leer juntos la palabra. Let's read together then, starting in English. If any think they are religious and do not bridle their tongues but deceive their hearts, their religion is worthless. Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to care for orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained by the world. Leamos entonces ahora en español. Si alguno de ustedes se cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Suffering there is all over the world, and we experience suffering in our lives. That should be a reason to unite us, but even in suffering, sometimes we are divided in the way we want to confront suffering. And so that's why I'm going to talk about three specific ways how we have been divided in confronting this issue of human suffering. Todos experimentamos en la vida sufrimiento, y el sufrimiento es una parte tan grande del mundo en el que vivimos, y eso más bien debería unirnos, pero de alguna razón, hasta en el sufrimiento muchas veces nos dividimos. Hasta en el sufrimiento a veces hay peleas por la manera como queremos manejar la situación. Entonces hoy voy a hablar de tres maneras específicas como nosotros, como pueblo de Dios, nos hemos dividido y ha habido estas controversias.
The first one that I want to mention, I'm going to qualify this or put a name. It's called the super spiritual church. What do I mean by that? That many churches have emphasized so much in the spiritual growth of their members, but neglecting the help that people need in their suffering. So we have become so spiritualized, so theoretical, and we have missed the mark. That is what I call the super spiritual church, of course, quote unquote, in that one, because that is not a super spiritual church. But many have come into this deception to think that we can talk about so many things in such a nice way, but we have forgotten that Christianity is a practical way of life. And I bet you know of churches, or you have had the experience of many Christian churches, well-intentioned churches, biblical churches, that have become so numb to the needs of people. Maybe you have your personal story about that. I have mine, where I have seen the spiritual churches doing nothing for human suffering. So that is one of the situations that we have. That's why there is that controversy. Uno de los primeros puntos que quiero tocar en estos tres ejemplos que quiero dar de cómo enfrentamos el sufrimiento humano es lo que yo llamo, solamente entre comillas, las iglesias super espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos hemos llenado de tantos ideales, de tanta teoría, que en el momento de la práctica la iglesia ha abandonado la necesidad del pobre. Tal vez usted ha experimentado eso, ha visto eso, en carne propia ha vivido posiblemente la negligencia de estas iglesias que son tan espirituales que se han perdido contacto con la necesidad humana. Yo tengo lastimosamente tristes historias que he vivido en este sentido. Y me duele mucho que iglesias que aman a Dios, que tienen un buen conocimiento bíblico, pero que se han espiritualizado de tal manera que no tienen lugar para la práctica cristiana. Y por eso quiero hablar de este tema el día de hoy. Then there is another movement. This is the second example. And that is what in general it is called liberation theology. Liberation theology, it comes with a good idea. It is focusing on the needs of the poor, which there is nothing wrong about that. But their approach has been to try to bring social justice and equality among people. I bet you have heard about these kind of things. Social justice and equality for everyone. But the problem with this kind of movement, it is that they have focused only in the social and material well-being of human beings. And they have neglected completely the power of the gospel and the gospel of salvation and restoration of human beings. El siguiente ejemplo que quiero poner de la controversia en esto ha sido el lado opuesto a las iglesias de teoría. Ha sido lo que se conoce comúnmente como la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene sus puntos buenos porque se concentra en la necesidad humana, especialmente en la necesidad del pobre. Entonces ellos luchan porque haya una igualdad material de las personas, que haya justicia social. El problema de este movimiento es el siguiente, que están tan preocupados y obsesionados porque haya una igualdad en este mundo, lo cual es utópico, no se puede cumplir por un lado, pero por otra se han olvidado totalmente
del reino de Dios en cuanto al evangelio de salvación que Dios ofrece a las personas. Entonces están luchando por todos lados y por todos los medios, tratando de buscar una justicia social, una igualdad humana, pero se están olvidando de la redención que necesitamos todos los humanos. Entonces, básicamente, este movimiento ha sido un socialismo que se han metido dentro de la iglesia, porque solamente el bienestar material que se está buscando, no se está buscando el bienestar total de la persona. So that has been the second issue, how I have seen in churches that have come this form of socialism, trying to make social justice, trying to bring, to meet the financial and material needs of people, but forgetting the spiritual dimension of the human being that is bankrupt before God. And that has been one of the problems, and that's why they have been clashing between the spiritual church and the materialistic point of view. They don't find a common ground. Entonces lo que yo he notado es que ha habido un choque fenomenal entre las iglesias super espirituales que todos están viendo desde el plano espiritual y el otro que están viendo solamente desde el plano material. Entonces los unos no compaginan con los otros y por tanto vienen los choques. Entonces ahí viene lo que nosotros llamamos los choques de izquierda y los choques de la derecha. That is what we have been seeing in churches, this fight between the right and the left. So, what is the third example then I want to share? And that's called the biblical perspective. The biblical perspective, it is that we share the gospel of salvation and at the same time Christian responsibility. That is the perspective that I think it is biblical, that we have to have, putting aside that perspective of just a spiritual service to people, and on the other hand, material service to people. But those two things have to be integrated. But starting with the gospel. And why do I say this? Because God says in His Word, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and then all the other things will be added unto you. That is the reason why we need to integrate the two parts in one and be a functioning body of Christ, a healthy church, a biblical church. La tercera posición que quiero compartir con ustedes es lo que le reconozco como el modelo bíblico de iglesia. ¿Qué queremos decir con esto? Que enfatizamos y que comenzamos con la predicación del Evangelio de salvación, pero que a eso le sumamos la responsabilidad del cristiano. Entonces, de esa manera, unimos lo espiritual con lo material y le ponemos en un nivel práctico, en un nivel equilibrado. Entonces, de esa manera, si enfatizamos la predicación del mensaje del Evangelio y junto con eso la responsabilidad que cada cristiano tiene delante de Dios por su prójimo, entonces creo que allí sí podemos tener una perspectiva bíblica de la iglesia. So that's what I'm trying to see, that the church has a vision and it has an understanding that we do care first of all for the salvation of people, and then we also care for the well-being of that individual. So if we do those two things together, I think we have a practical gospel. Otherwise, I think we're missing the mark. Una de las cosas que quiero enfatizar y por qué me baso de esta manera, que el cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, tiene que incluir el mensaje de salvación y al mismo tiempo la responsabilidad de cada cristiano para su prójimo, porque dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero primero
el reino de Dios y su justicia. Después las demás cosas son añadidas. Okay, so those are the three aspects that create a controversy among Christians. The one being so theoretical, spiritualizing everything but nothing in practice. The other one that just want to redeem the human being in his materialistic dimension, but forgetting that he needs to solve his problem of sin before God. And then the third one, the perspective of a biblical church that doesn't forget the needs of our neighbors. So that's basically what I would like to have as a picture in our minds. Entonces yo lo que quisiera es que tengamos como un cuadro mental dentro de nosotros, sabiendo que hay estas diferencias. El espiritualizar demasiado y no preocuparse por la práctica cristiana. El otro, enfatizar solo lo material, el restaurar a las personas materialmente, olvidándonos que la persona necesita ser salvada primero por Dios. Y esta tercera perspectiva que incluye el mensaje de salvación y la responsabilidad de cada cristiano. So I would like to look at this time human needs in a panoramic view, so that we would have a vision of what is really going on. First of all, on this side of eternity, we will always have suffering in this world for many reasons. First of all, because we have a God in this world that is not a good one. It is Satan. Satan is the God of this world. And then we human beings, with our human nature, were extremely selfish. So because of those two reasons, we have this problem of not being able to meet the needs of our neighbors. Quisiera ahora más bien desarrollar de una manera que tengamos una vista panorámica del mundo en el que vivimos. Por un lado sabemos que el sufrimiento está en nuestro mundo, el sufrimiento está esparcido por todas partes, y en este lado de la eternidad no vamos a llegar a un día donde aquí haya justicia total. Eso no es así. El problema humano, entonces, esta se complica por dos razones principales. El primero de ellos, el primer problema es que nuestro mundo está gobernado por alguien que es perverso, que es injusto, que es malo, y es Satanás. La palabra de Dios nos enseña que Satanás es el Dios de este mundo, el que controla este mundo. Solamente vea las noticias y puede darse cuenta quién está manejando aquí el mundo. Entonces allí viene el primer problema. Y el segundo es nuestra naturaleza humana. El egoísmo es parte natural y radical de cada uno de nosotros, y eso es lo que vemos en el mundo que vivimos. La mayoría del mundo es egoísta, ¿o no es así? Entonces esos son los dos problemas por el que tenemos. Now I would like to take you to another subject to give you this panoramic view. What is suffering? Suffering is something that causes pain, discomfort to somebody. It can be emotional, can be physical, or can be spiritual. Or it can be even all the three of them at the same time. Para nosotros tener un entendimiento de qué es el sufrimiento humano, primero tenemos que definir qué es el sufrimiento. El sufrimiento es algo que causa dolor, que causa angustia, o desesperación, o sufrimiento, y puede ser en tres diferentes niveles. Puede ser en el nivel emocional, puede ser en el nivel físico, o puede ser en el nivel espiritual. Y a veces es una mezcla de todos ellos juntos. Entonces ese es el sufrimiento humano. But I would like for us to have a more specific view of the suffering. I have made a list
of things that causes this suffering. And I know it is not all the list, but at least to give us a decent idea of how much suffering there is in this world. One of them it is, and that most people in the world are suffering, and maybe you were not thinking about this in human suffering, but people separated from God, without hope, without a future, without salvation. The majority of people in the world are suffering that, their separation and alienation from God. Para tener una idea un poco más práctica y concreta de lo que involucra este sufrimiento, tengo una lista. Y en esa lista tengo algunos aspectos. No va a ser todo cómo sufre el ser humano, pero que nos va a dar una idea decente de lo que realmente está pasando en nuestro mundo. Una de las primeras cosas que es tan generalizado el sufrimiento es la gente separada de Dios, sin esperanza, sin seguridad, sin un entendimiento de lo que viene después, muchas veces llenos de miedo. ¿Usted ha notado que ese es uno de los sufrimientos que tiene nuestro mundo? Entonces allí está una necesidad por la separación del hombre de Dios. The other thing that is common is sickness. Sickness can produce so much pain. Physical pain, emotional pain, and even spiritual pain. And we experience ourselves and others that are close to us and others that are far away from us. But sickness is part of the suffering of this world, isn't it? Otra de las áreas donde hay bastante sufrimiento es las enfermedades. Enfermedades causan todo tipo de dolor y que nosotros mismos hemos experimentado en carne propia y otros que están tan cercanos a nosotros. Y ustedes saben que a veces nos duele más lo que pasa a nuestros seres queridos que los que nos pasa a nosotros mismos. Pero esa es parte del sufrimiento, las enfermedades. And what about the next one? Death of a loved one. Death is such a monster. It can bring so much pain, to a pain that really overtakes us and sometimes controls us. Death is such a huge enemy that we have to deal with. And we have times that we experience that. And none of us are going to be without that experience. Sooner or later, we are going ourselves to go through this issue of death. El otro de los que causan el sufrimiento humano es la muerte. Es un monstruo tan grande y cuando llega a un ser querido es cuando nos duele más. Y a veces, cuando eso sucede, no sabemos ni cómo reaccionar. Nos sobrecoge, nos llena de tanto dolor, de tanta desesperación, que no sabemos ni cómo manejar la muerte muchas veces. The next one, separation. When we are separated because of needs that lead us to other places. Thinking right now of the brothers and sisters from Venezuela that had to leave loved ones in other places and they are separated. Sometimes husband and wife, parents and children, spouses, and friends and close friends and relatives. That is painful. That is painful, but that is a pain that is there all the time. Otras veces nosotros lo que podemos ver no solamente la muerte, pero también la separación física de las personas que uno se ama. El momento que están viviendo, especialmente en nuestro hermano país de Venezuela,
donde se han separado esposos, se han separado hijos, se han separado padres, se han separado hermanos, amistades, familias. Entonces este es un dolor que es difícil de explicar y de entender, porque cuando se llega a esos niveles no es realmente fácil entender, a no ser que se ha vivido lo mismo. What about the next one? Poverty. Poverty. That is another monster. When poverty comes to extremes, that you don't have the food that you need, when you cannot even drink, when you are thirsty, you cannot drink clean water, and that happens in so many places of the world, where water literally is a luxury. We in Cuenca cannot understand that, because we have such a good water, such a delicious water, such a clean water, and we have in abundance. We can even waste water in here, but other people are going through so much need of that. El otro monstruo que afecta con tanto dolor es la pobreza. La pobreza cuando no tenemos lo que es necesario. A veces, claro que confundimos, pensamos querer es pobreza, no tengo todo lo que quiero. No, esa no es pobreza. Pobreza es no tener lo que se necesita. Y algunas personas están pasando por necesidades de ropa, necesidades de comida, necesidades de sed. Hay lugares en el mundo donde un vaso de agua es un lujo especial, porque el agua está en primer lugar a una distancia increíble, y el agua que pueden recoger en esos ríos o en esas lagunas es agua sucia, a veces contaminada, llena de parásitos. Nosotros que vivimos en Cuenca no tenemos idea de lo que realmente tantas partes del mundo sufren solamente por falta de agua. Y nosotros tenemos agua hasta para desperdiciar. Es tremendo. So what about homelessness? People that don't have a place to live. And people sleeping on the streets, people sleeping in the bus terminal, people trying to find a place sometimes under a bridge. We have that kind of people here in Cuenca that don't have a place to live. Otro de los sufrimientos que yo he visto en nuestro medio, incluyendo aquí en Cuenca, gente que no tiene dónde vivir, dónde dormir, y se esconden para la intemperie debajo de puentes, están por el terminal terrestre. En Guayaquil se ven en las aceras de las calles. Es una tragedia tremenda. What about the people that are being abused? Abuse, it is such a part of our society. Cuenca is no exception. There is a lot of abuse, physical abuse, emotional abuse, exploitation, which is a type of abuse too. And we have that also in human suffering. Otro de los aspectos del sufrimiento es el abuso humano, abuso físico, abuso emocional, la explotación, que también es otra forma de abuso. That is what we see in our society. What about those that are wounded? Some are wounded physically, and others are wounded emotionally. And sometimes maybe we ourselves have been going through that period of time in our lives. Que en cuanto a ser heridos, podemos ser heridos físicamente, pero somos mayormente heridos emocionalmente, ¿o no es así? Y andamos con nuestras heridas y a veces las personas ni saben por lo que estamos pasando. The next one in my list,
treated with injustice. Injustice is so prevalent in our world. We see all over injustice and how much it hurts to be treated with injustice. And that is another monster in our world. Si nosotros hablamos de la injusticia, ese es otro monstruo. Porque cómo duele el ser tratados con injusticia, y el ver la injusticia, cómo se ha propagado por todo lado y en todo lugar, es una cosa increíble, ¿no es cierto? Okay. What about rejection? Does it hurt to be rejected? Well, you know in personal experience how that feels. I have that experience too. ¿Y qué acerca del rechazo? ¿Hemos sido rechazados alguna vez? A veces con indiferencia, a veces con mucho desprecio, pero hemos sufrido eso en carne propia, sabemos lo que es ser rechazados, y algunos son rechazados continuamente. What about those that feel abandoned? Parents that have left their children, children that have left their elderly parents. And abandonment is such a painful experience also, isn't it? ¿Y qué acerca del abandono? Hijos abandonados, a veces padres adultos, viejitos abandonados también. And what about hopeless people? Usually, a person that has reached a level of depression, one of the first things and the most important things that they feel it is hopelessness. And being hopeless is such a miserable situation to be in, isn't it? It's one of the most painful situations a human being can be in, isn't it? En cuanto al estar sin esperanza, a veces llegamos a ese punto donde ya perdemos toda esperanza, ¿no? Y ese es uno de los momentos más bajos de nuestra vida, uno de los momentos más dolorosos que hay. And what about feeling helpless? Not only hopeless, but helpless. When it seems like nobody cares for you. And that you are so impotent under the situation that you feel helpless. Otra de las situaciones de dolor es sentirse impotente, que nadie se está preocupando por uno y uno ya no se sabe qué más hacer. Ese es un momento desesperante también, ¿no? And what about being hated? That hurts a lot too, isn't it? And sometimes we are hated. ¿Qué acerca de ser odiados? A veces parece que caemos mal a todo el mundo o a muchos que nos importan bastante y recibimos odio, también duele bastante. What about persecution? Especially nowadays, in some places of the world, that persecution is in such a way that people are dying for claiming to be Christians. They are being killed every single day. In fact, the killing of Christians nowadays is so great that if we put all the 20 centuries before together, is not equal to the killing of Christians that has happened in this last century. That is the level of persecution. ¿Y qué acerca de la persecución? Donde cristianos el día de hoy en diferentes partes del mundo están siendo perseguidos de tal manera que las estadísticas muestran que en este último siglo, en estos últimos 100 años, más personas han muerto por causa del Evangelio que todos los 20 siglos anteriores puestos juntos. And what about loneliness? I remember on one occasion I was in Copacabana in Brazil, in the white sand with so many people in there, but I don't recall one moment where I felt the loneliest. It was there. I was by myself, nobody to talk to,
Nobody knew me. I was in the middle of so many people, and yet so lonely. Sometimes we can be in church and be lonely, isn't it? We can be together with other people and still be lonely. ¿Y qué acerca de la soledad? Yo me acuerdo una vez que estuve visitando en Brasil la playa Copacabana, lleno de gente allí, y es el lugar donde me sentí más solo que nunca, porque no había con quién hablar, no había con quién compartir, simplemente me sentía solo. Y podemos sentirnos solos inclusive aquí dentro de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Y cuánto duele eso? Okay, so this one, talking about all of these things, it was just to give us a picture of all the needs and the suffering that there is in this world. But I want to tell you, God cares for people who are suffering. Let me read to you Psalm 34:18. It says the following: "The Lord is near to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." God cares. Les he dado más o menos un panorama, una visión del sufrimiento humano, ¿no es cierto? Pero aquí la palabra de Dios nos dice que Dios se preocupa por nosotros. En el Salmo 34:18 dice lo siguiente: que el Señor está cerca al quebrantado del corazón y salva a aquellos que están quebrantados de espíritu. A Dios le importamos. So let's remember something in order to confront this issue of human suffering. God gave us this world to manage. Is that correct? When God put man on this planet, God put man to manage this world. Is that correct? So that means we do have our personal responsibility before God for what we do with everything that God has put into our hands. We have a responsibility before God for everything that He has put in our hands. Hay un concepto que quiero compartir con todos vosotros para enfrentar este problema del sufrimiento humano. Es que Dios nos puso como mayordomos, como administradores de este mundo. Eso no es así. Entonces, como tales, nosotros tenemos la responsabilidad por todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso no es así. Tenemos la responsabilidad delante de Dios por todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. So His church, being His body, should express God's heart. Because the church is His body, it is our responsibility as a church to express God's heart. The compassion that we need to demonstrate to this world, because God is a compassionate God, and He is merciful, and He is graceful. Then my question for you is this one. Are you going to put yourself in God's hands to be an instrument of His love? Because that is when we become practical Christians. When we put ourselves in God's hands to be God's instruments of His love. Quiero compartir entonces lo siguiente. Siendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces nosotros como iglesia deberíamos expresar el amor de Dios a los demás. ¿O no es esa nuestra responsabilidad? Es nuestra responsabilidad. En primer lugar eso. Luego, entonces viene la pregunta correspondiente a eso. ¿Está usted dispuesto a ponerse a las órdenes o ponerse en las manos de Dios para convertirse en un instrumento del amor de Dios? Porque ese sería el llamado al cristianismo práctico. Somos salvados, pero ¿para qué? Para buenas obras. We have been saved for good works, isn't it? He saved us for good works according to Ephesians. So we need to be available and ready to be used by God to be instruments of His love.
And because sometimes we don't, we hear, we realize, we recognize, but then later on we forget. So I'm going to end this sermon with a portion of the scripture that's called Judgment. Judgment Day. And I would like to leave with you what God is saying on regards to our responsibility. Because otherwise, we're going to walk away from here. Some of you are going to put in practice what you have heard, but some of you, I am afraid, may be tempted to forget about it. And because of that, at least I want to fulfill my responsibility, making you feel uncomfortable, which is my job. Okay. Entonces ahora quiero compartir con ustedes, porque de aquí escuchamos, después nos olvidamos, y nos olvidamos de poner en práctica, y somos bien cómodos en eso. Entonces, como tengo miedo de eso, por lo menos quiero hacerles sentir incómodos el día de hoy. Y voy a compartir con ustedes sobre un juicio de Dios para todas las personas. So this is taken from Matthew chapter 25, verses 41 to 46. Actually, it is Matthew 25, verse 31 through 46, but I chose only one part of that because the other one is kind of a repetition, just in the other side. You will understand what I'm meaning when I read this for you. Entonces voy a compartir con ustedes el juicio de Dios que está en Mateo capítulo 25 desde el verso 31 hasta el 46, pero solamente voy a leer desde el 41 al 46. ¿Ok? Y ustedes ya van a entender por qué solo voy a leer esa parte. Verse 41 of Matthew chapter 25. Then he will also say to those on his left, "Depart from me, accursed ones, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. Naked, and you did not clothe me. Sick, and in prison, and you did not visit me." Then they themselves also will answer, "Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or as a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not take care of you?" Then he will answer them, "Truly I say to you, to the extent that you did not do it to one of these least of this, you did not do it to me." This will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. I think that's clear. I don't need to explain that, correct? So let me read in Spanish now. Voy a leerles ahora en español. Dice así: "Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron." Ellos a su vez le preguntarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?" Y él les responderá: "De cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna." No hay necesidad de explicar, ¿no es cierto? So, what are we going to do? That's up to you. I have my personal responsibility, of course, but that's only about me and myself. What I do with the rest of people in this world, God will bring me to judgment on that.
But what God is going to do with you, also that depends on you. On my side, I think I have fulfilled my job, and now it is up to you to assume your own personal responsibility. So as I said, if you came to be a little bit comfortable, I'm sorry. You need to leave a little bit uncomfortable, because there is a huge responsibility now before you and before the rest of the people in this world. And let's hope that we obey Him in a way that people will recognize that we're Christians because of our love to others. Entonces ahora nos toca salir, espero que esté incómodo y que de hoy en adelante sepa que esa es su responsabilidad personal y que si es que obedece va a ser bendecido por Dios, si desobedece, bueno, a la paila. Entonces, pero tenemos una responsabilidad delante de Dios. So we're going to pray and ask God to use us as His instruments. Correct? Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, your word is direct and clear and penetrates to the inmost of our beings. And you bring conviction to our lives. So Father, in your mercy, help us to be obedient to you and to put in practice what you have told us to do with human suffering. So many people surrounding us need us in one way or another. Give us the vision to see the desperation and the needs of human beings around us, and help us to be so generous, because you are generous to us. Querido Dios, tu palabra es directa, es frontal y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y tú traes convicción a nuestras vidas. Señor, por tu gracia y tu misericordia, ayúdanos a ser ese tipo de personas que ayudamos a un mundo tan necesitado de tantas cosas. Abre nuestros ojos y danos una visión de las personas que están alrededor nuestro para ser esos instrumentos tuyos. Utilízanos para la gloria tuya, te pedimos. En el nombre de Cristo Jesús.